Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la amable audiencia que se sintonizan a esta hora conmigo en Aliviate con el doctor Pedro Luis Estrada. Vamos a hablar en el día de hoy, vamos a contestar una pregunta que nos hacen, que cuál es la condición o por qué las personas pueden orinar mucho y le hacen exámenes y le hacen revisiones médicas y no le encuentran nada. ¿Por qué a esa persona tiene mucha orinadera, por llamarlo de alguna manera, y quiere saber cuál es mi concepto en medicinas alternativas? De todas formas, es muy importante saber que hay muchos factores y padecimientos de salud que están relacionados con el aumento de la frecuencia urinaria. Algunos factores afectan tanto a mujeres como hombres, pero hay otros factores que afectan según el género. Por ejemplo, el cáncer de próstata o el cáncer de vejiga, que es más frecuente en el hombre que en la mujer. La vaginitis, por supuesto, es solamente de mujeres. El cáncer de próstata solamente es el hombre, o el agrandamiento de la próstata. Durante el embarazo, por ejemplo, usualmente la mujer tiene una frecuencia urinaria aumentada, de producción de orina y presión adicional, precisamente por el embarazo hacia la vejiga urinaria. Eso hace que la persona, la mujer embarazada, comience a orinar con más frecuencia que de lo normal, ¿no? En la mayoría de las mujeres la frecuencia urinaria se resuelve en las semanas después del parto y no vuelven a tener ese tipo de sintomatología. Pero hay causas, por ejemplo, si usted sufre de estreñimiento y tienen el excremento en el colon, ese excremento en el colon puede oprimir la vejiga, causando que aumente la frecuencia urinaria y hasta causar incontinencia urinaria en los pacientes, y está relacionada esta condición de estreñimiento agudo o crónico muchas veces con infecciones urinarias a repetición y por supuesto con la llamada cistitis intersticial. O sea que es una condición que debemos corregir, si también debemos ayudar a esas personas que sufren de problemas de aumento en la frecuencia urinaria. Las infecciones urinarias es una condición también patológica que influye en el aumento de la frecuencia de la ida al baño, de la micción, y generalmente usted se debe preguntar si tiene este aumento de la frecuencia de ir al baño a orinar, y si está acompañado con algún otro síntoma, ardor en la orina, orina estranguria, o sea, orinar poquito y cada ratito, estrangulando el chorro de la orina, etcétera, etcétera. Si hay algún tipo de otro tipo de manifestación, dolor en la espalda, fiebre, etcétera, etcétera. La cistitis intersticial, que es un síndrome de vejiga dolorosa y es un síndrome que actualmente se conoce mucho esto de cistitis intersticial, que es una infección o una inflamación del intersticio de las paredes de la vejiga, que no está relacionada muchas veces con infecciones bacterianas, o unas condiciones sí, otras no, ¿no? Entonces, la cistitis intersticial es un síndrome que poco se conoce muchas veces el origen del problema, y que muchas veces se manifiesta también con mucho aumento de la frecuencia urinaria. Los cálculos en la vejiga o los cálculos en las vías urinarias o en los riñones, que son esos acúmulos de minerales que pueden acumularse en las vías urinarias, irritar las paredes de la vejiga o incluso obstruir el flujo de la orina, hace también que se aumente la frecuencia urinaria, ya que en compensación el otro riñón comienza a producir mayor cantidad de orina. El riñón obstruido pues se inflama, el otro riñón compensa y eso aumenta también la frecuencia urinaria, y es una de las cosas, una condición médica que hay que tener en cuenta frecuentemente. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 puede causar
o generalmente causa mucha orinadera. Es uno de los síntomas pertinentes a revisar, que no tengan problemas de azúcar alta en la sangre o presencia de azúcar en la orina. La próstata agrandada o el agrandamiento de la próstata o la hipertrofia prostática benigna. Esto es algo que ocurre comúnmente en los hombres conforme van envejeciendo. La próstata oprime la uretra y esto puede producir o reducir la habilidad de vaciar completamente la orina, dejando un remanente de orina en la vejiga, y eso es lo que produce a veces infecciones urinarias, o más frecuentemente produce goteos, produce otros síntomas que nos llama la atención y que podemos relacionarlo con ese aumento de frecuencia de orina por la noche en los pacientes. La vaginitis, que es una condición de irritación o inflamación de la vagina de la mujer, y por vecindad irrita mucho la vía urinaria, la uretra, que es el sitio por donde sale la orina, y causando aumento de la frecuencia urinaria, pero es una condición relacionada con el flujo vaginal que irrita mucho las vías urinarias. También hay condiciones de estilo de vida, por ejemplo, en aquellas personas que tienen efectos secundarios de medicamentos, algunos medicamentos como los diuréticos que se utilizan para el tratamiento de la presión arterial aumentada. También suele aumentar la frecuencia urinaria y producir también, por eso si usted consume diurético debería consumirlos en la mañana y no por las tardes, no por las noches, porque se va a levantar muchas veces por la noche a eliminar. La obesidad es un exceso de peso corporal, aumenta también la presión sobre la vejiga, aumentando también la frecuencia urinaria. El cáncer de vejiga es una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta, porque aumenta mucho la frecuencia urinaria y muchas veces no da otra sintomatología sino esa, la ida al baño permanente y frecuente, y no da dolor, no da sangrado. Generalmente cuando ya el paciente sangra ya es una condición bastante adelantada de su cáncer de vejiga. Además, los derrames cerebrales también es una condición, la enfermedad cerebrovascular, que es un problema irritativo por la sangre derramada o por la falta de oxigenación por un trombo que obstruye la circulación del cerebro, puede causar padecimientos neurológicos que interfieren o dañan las señales entre el cerebro y la vejiga, haciendo que el paciente aumente la frecuencia urinaria. La ansiedad, el estado vinculado a la necesidad subjetiva de orinar más frecuentemente, simplemente por una irritación del sistema nervioso central autónomo. El sistema simpático-parasimpático está desequilibrado, produciendo mayor cantidad de tener necesidad de orinar frecuentemente. Los factores de vida relacionados con el estilo de vida también pueden aumentar la frecuencia urinaria. Por ejemplo, tomar muchos líquidos, muchos jugos, muchas bebidas de frutas y verduras hace que se aumente también la necesidad de eliminar orina. Los diuréticos, alimentos que son diuréticos, que tienen efectos diuréticos, como el alcohol, el té, el café, los refrescos, el perejil, el jengibre, pueden aumentar la frecuencia urinaria porque tienen efecto diurético importante. Las comidas picantes, saladas, ácidas o procesadas, alimentos procesados que irritan la vejiga, también aumenta la frecuencia urinaria en esos pacientes. Y estas condiciones no necesariamente tienen que ver o están relacionadas con una enfermedad, pero es muy importante saber que usted se autorreconoce y tiene mucha frecuencia urinaria. Visite a su médico, que le haga toda una rutina de revisiones y que revise su estilo de vida, qué medicamentos está consumiendo, qué comidas está excediendo en su
ingesta y por supuesto hablar de todas esas condiciones patológicas que pueden producir problemas de orina. Una de las enfermedades que más produce orina es el hipotiroidismo. Es una de las cosas frecuentes que uno ve en los pacientes hipotiroideos, es que aparte de que tienen frío permanentemente y edema en los miembros inferiores, es una ida al baño con frecuencia, a orinar, a eliminar, porque tienen mucha retención de líquido. Si te gustó este video, por favor, dale dedito arriba, dale clic a la campanita si te interesa que YouTube te avise cada vez que yo subo un video, y por favor comparte con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver Aliviate conmigo.